Déjenme ver si estamos todos los de la sesión. Perdón que no los identifique por su nombre, pero para la presentación del primer trabajo, formación en psicología en Brasil, el caso de historia de la psicología, Boa presentado tarde. por Luisa Javier de Brito Silva. Estou aqui, sim. Sí, de acuerdo. El segundo es agrupaciones estudiantiles en los 60 en Córdoba. ¿Sí? Sim, nosotros. Ok. El tercero es las primeras generaciones de psicólogos de Bahía, que sería Rosán. Bueno, está aquí Rosane, pero está lejos del teclado. Enseguida estamos la maestra Audrey y yo. Y por último, logró internacionalizarse la historia de la psicología, que entiendo, Luciano, que ese es el tuyo. De acuerdo. Entonces, nada, creo que estamos todos. Podríamos empezar justo en la hora o a la hora que comienzo a platicarles cuál sería la dinámica de la sesión y vemos si hay algún inconveniente. El orden de los trabajos que seguiríamos, a mí me han encomendado que sea el mismo que aparece en el programa, de manera que sabemos todos ya cuál es el lugar que nos toca. Un detalle que viene descrito así en las recomendaciones para nosotros es que la presentación de los trabajos dure 10 minutos. A decir de los organizadores, les interesa más que podamos extendernos en la discusión, de manera que les ruego que nos ajustemos a los tiempos y si no, bueno, voy a tener que hacer algún señalamiento. De la misma manera, les pido que hagamos las preguntas hacia el final de la sesión. Escucharemos ya a la audiencia si tiene alguna pregunta. Les agradecería a la audiencia que si va formulando preguntas, por favor las guarde para la segunda parte, en donde ya estaríamos discutiendo las preguntas que vinieran de parte de ustedes o preguntas que pudieran salir de los mismos presentadores hacia algún otro tema. Silencié los micrófonos de todos y les voy a dar la palabra yo un poco para poder trabajar de manera organizada. No sé si hubiera alguna duda hasta ahí. Bien, me disculpo por no poder hablar en portugués, pero lo advertí a los organizadores y me encomendaron el trabajo de cualquier manera. Según el programa, que sería agrupaciones estudiantiles en los 60 en Córdoba, el caso del AES en la UCC, a cargo de María Celeste Guzmán, Patricia Sherman, Rosa Elena Quiroga, Silvio Fabio Zúñiga y María Celeste Guzmán. Buenas tardes a todos. Como dije, recién tenía el micrófono silenciado con todo este tema de la tecnología que nos complica un poco, ¿no? Bueno, en esta oportunidad me toca a mí presentar este trabajo que es de las colegas que recién acaban de nombrar. La presentación la voy a hacer en español, aunque el PowerPoint va a estar en portugués para una mejor comprensión. Cuando se comienza a trabajar sobre esta investigación, el objetivo que se va a plantear es, en un esquema de lo que es hoy la historia reciente, ver, digamos, cómo se fueron desenvolviendo los movimientos sociales en la década del 60 en Córdoba y, digamos, cuál fue el impacto que estos grupos estudiantiles tuvieron en la época. Al ver el movimiento que se produce, es que nos proponemos estudiar y tratar de describir lo que es el AES, que es la Agrupación de Estudios Sociales, por la importancia que este grupo va a tener, digamos, dentro de los escenarios de protesta y reclamo social que se van a dar en Córdoba a partir de la dictadura de Onganía. Es así que lo que vamos a ir buscando es investigar, digamos, cuáles fueron las motivaciones que hubo en torno a la creación de esta agrupación, las ideas
cuáles fueron el clima que se dio para que se conformara dicho grupo. Esta organización de la AES se crea en la Universidad Católica de Córdoba, que surge en 1956 y oficialmente termina de aceptarse en el 59. Es la primera universidad privada que se da en el país. Está bajo, digamos, la tutela de la congregación de los jesuitas. Y en este contexto que hay, digamos, se van a ir generando distintas asociaciones estudiantiles, que la primera de ellas se va a dar en 1961 en la Facultad de Derecho, y posteriormente a eso se van a ir creando otras asociaciones estudiantiles de las otras facultades, como son las de Trabajo Social, Letra, Farmacia, Bioquímica, Ingeniería, Medicina, hasta establecerse finalmente la última, que es la de Psicología, que se establece en el año 1964. En este momento hay como todo un movimiento estudiantil que se está dando en la Universidad Católica, pero que, digamos, por el momento no está teniendo como una aceptación total de las autoridades de la universidad, y hay una aprobación, digamos, provisoria para que se constituya una federación de estudiantes que se va a dar aproximadamente más o menos en 1964, que es cuando se va a aceptar. A partir de 1966, lo que se va a permitir es que estos estudiantes puedan elegir sus propios representantes para la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba, y va a ser un gran paso y gran logro para los estudiantes de esta universidad privada, ¿no? En ese contexto de movimientos estudiantiles, el ADE se va a venir a instalar y a surgir en el año 1967, y va a ser, y a finales del año 68, a través de las elecciones estudiantiles que van a haber nuevamente, va a lograr, digamos, una hegemonía en la federación a partir de que los representantes de las distintas facultades van a ser integrantes de esta asociación. La agrupación de estudios sociales como tal, este grupo de estudiantes, tenían como dos objetivos principales, ¿no? Por un lado, lograr el protagonismo en la conducción y la participación de los organismos de gestión. O sea, ellos consideraban que a partir de eso lo que se podría lograr era poder hacer cambios sustanciales que pudieran repercutir a nivel social, para contribuir también que disminuyera la conflictiva social que estaba habiendo. Ese fue uno de sus objetivos, y esta participación de estos órganos de gestión podrían contribuir y estaría involucrada de esta manera la universidad como tal. Su otro objetivo estaba planteado que este protagonismo que querían asumir para este cambio iba a estar en línea con lo que sería la renovación de la Iglesia Católica que se da a partir del Concilio Vaticano II. Estos jóvenes mostraron un fuerte compromiso social de esta agrupación, ¿no? Esto que los lleva, digamos, al 68, a que, digamos, tenían una fuerte hegemonía, como dije anteriormente, va a hacer que este compromiso los lleve a organizar un campamento que se va a realizar en Tucumán para trabajar junto, digamos, a los trabajadores de la caña de azúcar, para poder estudiar su realidad desde el mismo contexto como tal, ver cómo era esa realidad concreta, y a partir de ese estudio que hacen, ese campamento, donde se involucran con la gente, van a emitir un documento. El documento lo estamos viendo ahora, es una publicación que se hace en la revista de Cristianismo Revolución. Hacen un informe donde no es un simple comentario, sino que hay datos demográficos, ¿no? Hay distintos aspectos sociológicos también que se van a ver en esta publicación, y ellos van a mostrar, ¿no?, que, digamos, tanto la Argentina como Latinoamérica estaba oprimida por sistema liberal capitalista, y van a considerar que es necesario y hasta diríamos imprescindible poder hacer un estudio de la realidad concreta para poder hacer un cambio radical de las estructuras.
El documento es extenso, está en la revista Cristianismo y Revolución. Esa revista es una revista de editorial que estaba a cargo de García Elorio y manifestaba distintas posturas y pensamientos del Cámara y de algunos otros pensadores en relación al tercer mundo. Esta agrupación como tal, digamos, tuvo una fuerte influencia, podríamos así, o afinidad con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y esto se puede ver tanto en los discursos como en las acciones que tenían. Este grupo de sacerdotes estuvo, digamos, desde el comienzo, digamos, desde la creación misma de esta agrupación, y se veía en ellos este impacto, como dije anteriormente, del Concilio Vaticano, pero no solo en la agrupación, sino que este impacto se va también en lo que eran los católicos de Córdoba, ¿no? Entonces, cómo el concilio estaba impactando. Recordemos que Monseñor Angeleri era uno de los que estaba en ese momento participando del concilio entre 62 y 65, con lo cual sus viajes asiduos que hacía hacia el concilio permitía tener esa información en relación a lo que estaba pasando a nivel de la Iglesia Católica. Entonces, esa fue la influencia que hubo, hizo que esta agrupación, que en un momento tiene un tinte, digamos, netamente estudiantil, va a girar como una organización que va a estar orientada más a la transformación social. Aquí podemos ver dos documentos donde aparecen esta afinidad y este trabajo conjunto que van haciendo el AES, no solamente con la Iglesia, sino con otros con sindicatos, con movimientos sociales, con distintos partidos. Ahí vemos en la primera, es una publicación del AES que habla sobre Iglesia Educación Liberadora, donde ellos están, en cierta manera, reclamando, digamos, que las instituciones católicas trabajen en la liberación de las personas, pero siempre apuntamos a que, bueno, la liberación hacia los pobres, no solamente hacia los pobres, sino que podía haber un cambio en las ideas de las personas para poder transformar esta realidad, ¿no? Que fuera algo donde hubiera una mayor participación política también, y que eso estuviera incluido dentro de lo que la institución, en este caso la Universidad Católica, pudiera hacer. Y también está el otro artículo ahí que dice 2 líneas en la trinchera. Ese es un documento donde se muestra la participación del AES reunido con sacerdotes del movimiento sacerdotal para el tercer mundo, y es una publicación que se sacó del Diario de la Nación. Los jóvenes como tal se encontraron un clima de época que sabemos mencionar nosotros en Córdoba, donde todo lo que estaba sucediendo a partir de la dictadura de Onganía, los reclamos sociales, las protestas que se iban dando, entonces los jóvenes de este grupo se van a plantear cuál es su rol como jóvenes, como estudiantes y como cristianos, ¿no? Y ellos van a presentar, digamos, por sobre todo, una fuerte insatisfacción, un rechazo, digamos, a cómo la organización de la Universidad Católica se estaba manejando en ese momento. Entonces ellos están viendo, digamos, que como institución están alejados del contexto, que propugnan por una imagen de superioridad, y por el otro lado que va a ser como, va a haber una inacción por parte de los alumnos, no van a propiciar esto, ¿no? Entonces ellos van a decir, bueno, es necesario, digamos, que se denuncien las injusticias, que haya una universidad abierta a todas las clases sociales, que se puedan transformar las instituciones educativas de la Iglesia Católica para que contribuyan a un orden, a un cambio del orden social injusto. Estos planteamientos lo hicieron en oportunidades, en diversas publicaciones que tuvo esta agrupación. Acá hay que destacar algo bastante importante que, como vengo diciendo, tenía un grado de politización, pero también de radicalización en la militancia. Ellos participaban mucho de las manifestaciones, de las protestas que habían, y es algo que lo diferencia de los otros movimientos estudiantiles, esta politización y esta radicalización. Hay algunos de quienes participaron de la agrupación de la AES que van a pasar a formar parte de otras organizaciones armadas, como es el caso de Montoneros. Silvio, estamos ya en límite de tiempo, entonces si pudiéramos ir cerrando, esperando Perfecto. poder la sección de preguntas. Perfecto.
Bueno, finalmente, como resultado de este trabajo, lo que nos quedó fue, bueno, la importancia de la AES en la constitución del seno de institución privada, este espacio donde los jóvenes pudieron tener un espacio de reflexión y también de participación. Acá hay que tener algo importante e interesante de esta unión que hablábamos, que ellos acompañan una protesta y un acto también del 1 de mayo de los trabajadores en el año 1968, que convoca la CGT de acá, que es el organismo de los trabajadores, y en esa misma fecha, el 1 de mayo, es el primer encuentro de sacerdotes para el tercer mundo que se da aquí en Córdoba. Para ir terminando, les voy a decir que este espacio, como les dije, va a impulsar, buscar esos cambios, impulsar esos cambios profundos en el ámbito universitario y va a plantear que giren estas propuestas educativas, que implique más un activismo político y algo muy importante que se da desde este ámbito privado y católico es esta articulación que van a hacer con distintos sectores sociales. Ahí podemos ver una imagen donde se presenta, digamos, es una de la revista Electrum. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que ahí hay dos fotos, son dos documentos del Boletín Electrum, que es el sindicato de Luz y Fuerza, donde se ve, digamos, este trabajo y esta interacción conjunta que había en ese momento. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvio. Continuaríamos entonces con el orden del programa y seguiríamos con Rosar Maria Souza. Boa tarde a todos e todas. Esse trabalho que eu vou apresentar agora, ele é parte da pesquisa de doutoramento que foi realizada na pós-graduação de História das Ciências na Universidade Federal da Bahia. Eu defendi no final do mês passado, no início do mês passado, eu estou apresentando aqui, a minha proposta é apresentar uma parte dessa pesquisa, com uma visão panorâmica sobre o processo de formação e consolidação do curso de Psicologia da UFBA, tendo como pano de fundo o contexto social e político do período. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, a pesquisa, ela se insere no história social da ciência e da história crítica da psicologia. O procedimento metodológico que eu usei foi a história do tempo presente e utilizando a história oral e a pesquisa documental nos arquivos da Universidade Federal da Bahia. Nesse trabalho, nós destacamos inicialmente a influência ou a importância de 3 espaços acadêmicos que foram formadores, pioneiros das primeiras gerações de psicólogos em Salvador, na Bahia. Entre 1940 e 1960, nós tivemos a formação, a criação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, que na época se chamava Faculdade de Filosofia da Bahia, e, além dela, o Instituto de Orientação Vocacional, o IDOV, e a Clínica Psiquiátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Bahia. Essas 3 instituições, elas formaram as primeiras gerações de psicólogos, no sentido anterior ainda à criação do curso. O curso foi criado em 1968. A primeira Faculdade de Filosofia iniciou a aplicação da psicologia nos cursos de licenciatura. De uma maneira geral, existiam na época em torno de 10 cursos de licenciatura na Faculdade de Filosofia, e a partir do pioneirismo dos professores, o professor Isaías Alves, que era diretor da faculdade, e o professor João Inácio de Mendonça, médico psiquiatra, que foi o criador do curso, do projeto e do curso. Em seguida, eu falo do Instituto de Orientação Vocacional como o primeiro espaço de psicologia aplicada à educação e ao trabalho na Bahia. E esse IDOV, ele expandiu e influenciou uma série de gerações na Universidade Federal. Na época, o IDOV foi supervisionado pelo espanhol Emílio Miri Lopes. O IDOV foi um centro de orientação vocacional,
e ele atendia a população jovem da cidade de Salvador, no sentido da escolha da orientação profissional e, em certa medida, também acompanhava a assistência psicológica dos jovens universitários e de nível médio. Esse outro espaço, a clínica psiquiátrica, ela era responsável, na época, pela formação e capacitação acadêmica de profissionais do campo psi, de uma maneira geral. Agregava psicólogos, no caso, psicólogos ainda não oficializados, não regulamentados, agregava os psicanalistas também em formação e, além dos estudantes de medicina do campo psiquiátrico. A clínica psiquiátrica, na época, estava sob a liderança do médico catedrático Nelson Pires, e ela promovia cursos de psicopatologia, conferências sobre temas como psicologia do comportamento humano, sobre testes psicológicos, e vários profissionais atuaram aí como convidados, entre eles o próprio Emílio Miri Lopes, que ministrou conferências e dirigiu vários seminários com um programa regular de ensino. Essa foto aqui é do campus de São Lázaro, da Faculdade de Filosofia, onde funciona atualmente o curso de Psicologia. Então, assim, enquanto da formação do curso de graduação da UFBA em 1968, muitos já exerciam alguma atividade profissional na Bahia em que a psicologia estava associada. Eram pedagogos e filósofos formados pela Faculdade de Filosofia, técnicos do Instinto IDOF, e profissionais que haviam recebido formação em alguma psicoterapia ou uso de psicoteste na clínica psiquiátrica. Então, com a abertura do curso em 1968, abria uma oportunidade de se regulamentar, de todo esse grupo, né, essas pessoas, poderem se regulamentar na nova profissão, ingressando na graduação. Então, naquele momento, o curso dava sinais de ser extremamente rentável e extremamente rico para a cidade e para a região. Então, havia uma demanda muito grande em relação ao curso. Ela havia sido represada por muito tempo, porque o curso surgiu em 68, mas desde 1961 já havia um projeto de curso em andamento, encampado por João Inácio de Mendonça, e quando o curso foi criado, ele atendeu a uma demanda muito grande, não só da cidade de Salvador, do estado da Bahia, como também de toda a região do Nordeste. O perfil, então, conforme a gente pode verificar aqui no gráfico que eu vou mostrar, o perfil do curso era de classe média alta e majoritariamente feminino. Esse primeiro gráfico mostra a demanda, a alta demanda do curso durante o período que eu analisei na minha pesquisa. Eu analisei o período entre 1968, quando o curso foi criado, a 1980. Porém, eu apresento o gráfico aqui a partir de 1971, que foi o ano em que os dados de matrícula foram integralizados pela superintendência acadêmica. Essa primeira coluna é a integralização desses dados de 1968 a 71. Então, o que eu quero mostrar aqui é que, ao longo desse período de 13 anos, houve uma constante e estável, né, uma estável e alta demanda pelo curso. Como vocês podem ver, a gente teve uma média que, se vocês observarem, de 76 estudantes matriculados por ano letivo, o que era bastante representativo, num total de 985 alunos matriculados naquela década, um pouco mais do que uma década. Esse segundo gráfico, eu mostro a matrícula do curso de graduação por sexo. Então, vocês podem observar que os números aqui já são bastante representativos da prevalência feminina no curso. Total de 985 matriculados,
houve 860 vagas preenchidas por mulheres, o que representa 87,31%, enquanto que os homens preencheram 125 vagas, o que correspondeu a 12,79%. No entanto, diante desse quadro, o meu objetivo na tese foi mostrar como os estudantes do curso de psicologia e os docentes lidaram com as mudanças políticas naquele período. 1968, o ano que o curso foi criado, apesar da demanda tão alta e estável ao longo da década, os alunos, os estudantes tiveram que lidar com um momento político bastante tenso. 1968 foi o ano da reforma universitária e do AI-5, e aquela conjuntura política impactou na vida universitária, o que exigiu dos discentes de psicologia resistência para lidar com a tensão política naqueles anos iniciais do curso. Na nossa pesquisa, a gente demonstra a participação política dos estudantes de psicologia e sua atuação no movimento estudantil, seja em prol da melhoria das condições do curso, numa perspectiva de se mobilizar para causas mais internas, como também havia uma participação efetiva e importante dos estudantes nas pautas mais coletivas e em prol da redemocratização do país. Na nossa pesquisa, a gente já está encerrando, chegando ao final, eu mostro aqui duas matérias de jornal que mostram como os estudantes de psicologia estavam participando e eram protagonistas nessa luta. A primeira é uma matéria do jornal Diário de Notícias, de 20 de março de 76, em que há um relato de um estudante de psicologia em que ele diz, abrindo parênteses, naquele momento tinha havido a prisão de 2 estudantes do curso de economia, quando eles estavam se dirigindo para um congresso em Belo Horizonte. Então, os estudantes da UFBA se mobilizaram em defesa desses colegas, e a Faculdade de Filosofia sofreu algumas retaliações da polícia e do governo. Então, esse estudante de psicologia relata: alguns fatos pitorescos aconteceram na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Quando estávamos na sala de aula de Psicologia da Personalidade, conversando com os colegas, o professor Rui Simões, dizendo-se vice-diretor da escola, até o momento não sabíamos, tal como aconteceu com a invasão de policiais em economia, entrou e disse que não ia permitir reuniões, desrespeitando, inclusive, a presença do professor, a quem transferiu a responsabilidade. E a próxima matéria, e a última para a gente encerrar, é uma matéria de 1977, dentre muitas outras que saiu na imprensa local, relatando todo o movimento dos estudantes em defesa dos colegas que tinham se dirigido para o 3º Encontro Nacional de Estudantes, também em Belo Horizonte, e desses estudantes que foram de ônibus para BH, 12 estudantes da UFBA foram presos, dentre eles 2 alunas de psicologia. Então, na época, várias matérias foram publicadas nos jornais, relatando as manifestações, greves simbólicas e a luta dos estudantes para que esses colegas fossem libertados e voltassem para Salvador. Então, é esse o meu relato, em que eu faço um pequeno descrição do meu trabalho de tese. Obrigada. Gracias, Rosa. Guardamos entonces las preguntas para la segunda parte y enseguida nos toca presentar a la maestra Audrey y a mí. El título del trabajo, Audrey, ¿lo quieres decir? Nomás tienes cerrado tu micrófono. ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos a presentar algo así como un resumen de lo que han sido 15 años de formación de jóvenes universitarios en una clase de Historia de la Psicología en México. Bien.
Muchas gracias. Voy a compartirles ahora la presentación. Este es el título de la presentación: Historia de la Psicología en México, un proyecto en construcción permanente. Estos son los temas que vamos a tocar. Nos vamos a ir rápido tratando de recuperar tiempo. Y el primero en el que nos detenemos es el asunto de cómo crear el sitio desde el que se trabaja con los alumnos. Y lo primero a comentar es que la universidad en donde impartimos la materia es una universidad jesuita. Sin embargo, una materia como esta, Historia de la Psicología en México, no se da en ninguna otra de las universidades que forman parte del conjunto de universidades jesuitas en México, y al parecer tampoco en ninguna de las licenciaturas que están afiliadas al CNEIP, al Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología en México. Eso nos deja con la responsabilidad de articular un punto de partida que incluyera elegir los temas y sobre todo producir una narrativa que pudiera conectar a los alumnos con los materiales, de manera que no sea nada más el escoger los libros que van a integrar a la clase, sino la manera en cómo vamos a conectar a los alumnos. Bueno, aquí en esta diapositiva, lo que queremos señalar básicamente es que para que funcione una clase como esta, la primera estación del viaje de esta materia debería ser reconocer qué saben los chicos, qué desconocen y qué asumen como cierto. Partiendo de allí, tratamos de ir deslizando ciertas estructuras con las que ellos llegan a la universidad y tratamos de ir volteando y transformando las creencias con las que llegan para que se crean capaces de cuestiones más complejas. Y esto supone una invitación a que se sumerjan en retos cada vez más desafiantes, no solo en un sentido didáctico, sino en virtud de conocer una psicología que valga la pena adherir a la propia vida. Es muy importante aquí señalar que ellos están viviendo un momento de vida en el que se deciden muchas cosas, y entonces esto de alguna manera sella los aprendizajes de manera significativa. Bien, esto lo colocamos ahí nada más porque uno de los retos de la asignatura es controvertir la noción de historia y pues pasar de una versión muy fincada en el trabajo en los textos o la memorización a una donde el alumno tenga un papel mucho más activo. Aquí están las habilidades, digamos, que pretendemos que desarrolle la asignatura, y básicamente no se trata de nuevo de ver una línea de tiempo, sino de asumir un punto en esa línea de tiempo, una especie de invitación a que el alumno encuentre cuál es su lugar, como en las flechas que en los mapas dicen usted está aquí, para reconocer un papel más activo de su parte y no, digamos, como de espectador de la historia. Eso lo logramos haciendo el aprendizaje situado de la historia, es decir, escoger los temas y desarrollarlos con los alumnos de tal manera que ellos puedan reconocer escenarios como familiares, que es justo la propuesta de una materia de Historia de la Psicología en México. Bien, para rápido comentar los contenidos, comenzamos en la Edad Media, pasamos a la historia de México de la conquista, la colonia, la independencia y el Estado moderno, y llegamos a la Edad Moderna y terminamos en su plan de estudios en el ITESO, que es donde estamos ambos. En algunos casos, y esto es lo que ilustra algunos de ellos han participado en proyectos de investigación que tienen que ver con historia, que tienen que ver con el trabajo en archivos, y en otros casos incluso se entusiasman de tal manera que, bueno, pues llevan ese interés más allá
de la asignatura y bueno, se implican en otro tipo de procesos, ¿no? Aquí hay unos videos, pero vamos a ver si nos da el tiempo presentarlos, pero acá vamos ya casi a la segunda parte de la presentación. Bueno, en este caso queremos representar aquí cómo se van asociando a su formación profesional incipiente aspectos personales muy importantes que tienen que ver con la oportunidad que tienen de utilizar el tiempo para probar múltiples cosas, como para pensar, para leer, para dialogar, para frustrarse, para construirse, para deconstruirse, para hacer alianzas y un largo etcétera. Y bueno, más adelante nos va a platicar Iván un poco acerca de testimonios de los mismos alumnos una vez que transitan por la materia, qué es lo que les queda y cómo se ven transformados después de la experiencia. Sí. Una de las cosas que hacemos es que les pedimos a los chicos que escriban un testimonio para los alumnos que vienen en la siguiente generación, de manera que con eso no solo participan en un intercambio de estafeta, sino que además se ven obligados como a poner su experiencia en una narrativa. Y es una narrativa que se continúa de una generación a otra, de manera que esa es una parte interesante. Pero además, la materia le exige al alumno el proyectarse en temas y en discusiones que normalmente ven muy ajenas de sí y de su cultura, ¿no? Más en una cultura en donde lo digital va por delante. Ok, sí vale la pena mencionar que esta clase sí puede llegar a ser un diferenciador en la formación de los muchachos. En verdad, una clase como esta ofrece romper con muchas cosas a cambio de abrir un horizonte más complejo, más enriquecido en la formación profesional de los chicos y un horizonte más digno para la psicología, ¿no? Muchos de ellos llegan con una idea muy simple de la psicología y creo que van encontrando hallazgos como estos destellos que les permiten apreciar de una manera pues muy cercana qué es la psicología y los alcances que tiene. Y justo lo que les mencionaba, es un momento de vida en el que los chicos se vinculan con amigos que quizá duren para toda la vida, que vienen, bueno, quizá ya haciendo esas alianzas desde la preparatoria, pero ocurren muchas cosas a nivel personal que van sellando estos aprendizajes significativos. Y sobre todo es un momento de vida en el que también ellos pueden mirarse a sí mismos en esa construcción de quiénes son y qué quieren. Bueno, aquí en esta cuestión de toda la inmersión tecnológica, creo que la gran pregunta que podemos traer a la mesa es cómo hacer que no se perciba fragmentada tanto la comunicación como los procesos de aprendizaje. Sí, creo que esa es de las principales preguntas que desafían a la clase de historia, pues con toda esta migración a las pantallas. Y sin afán de ser repetitiva, quizá porque este tema pues está ahorita muy en boca de todos, pero sí es importante subrayar que la falta de límites en general y la expectativa de confort de los muchachos muchas veces juega en contra de ellos mismos y de la forma como se vinculan con el aprendizaje de la historia. Pese a las virtudes que también ofrece la enseñanza en esta modalidad a distancia, creo que se están perdiendo muchas formas valiosas de pensar de manera lenta. ¿Sí? Y quisiéramos abrir a discusión y un poco como invitarlos a pensar juntos qué pasa con la expectativa de la inmediatez y la ingravidez de la experiencia. ¿Cómo hacemos como profesores, cómo hacemos para darle la vuelta a eso? Sí. Bueno, para cerrar, quisimos platicar un poco de lo que vemos como perspectiva de la clase.
dado que una clase como esta de repente obliga a que la defendamos en términos de que parece haber como una mercantilización creciente de la educación que empuja a que los textos sean de los últimos años, que las clases sean cada vez más dinámicas, cada vez menos en biblioteca, cada vez más por la vía rápida. Y una clase como esta no, pues es un poco una defensa del pensamiento lento, del dejar que los alumnos fundamenten un sitio en su práctica y en su educación. Entonces hay que defenderla a veces de la misma universidad, a veces de las acreditadoras o de quienes otorgan estos credenciales de calidad, ¿no? Entonces, si no hubiera nada más, Audrey, yo cerraría con eso. Pues no, nada más. De acuerdo. Gracias. Ok. De acuerdo, entonces pasamos con el siguiente trabajo, que sería el de logró internacionalizarse la historia de la psicología. Hola, ¿cómo están todos? Ahí pongo la cámara. No sé si se ve. Ayer presenté en una mesa y tuve bastantes dificultades también con el tema del PowerPoint, etcétera. Así que, bueno, estas nuevas tecnologías nos dificultan un poquito encontrarnos a veces. A ver, en principio voy a presentar al equipo de investigación. Varios de nosotros hoy estamos acá. Por ejemplo, Ana Briolotti, Luciano García, que ahora en un ratito va a hablar, Mayana Mod, Sebastián Benítez, Sebastián Carreño y Victoria Molinari. Básicamente nuestro equipo de investigación trabaja desde hace varios años la cuestión de la circulación de saberes y prácticas. Hace foco en la Argentina en el siglo XX, pero evidentemente dialoga permanentemente con el resto del mundo. Y el último proyecto hace puntualmente foco en la cuestión de centro-periferia, ¿sí? Cuestionando de algún modo y problematizando qué es centro, qué es periferia, en función a diversos objetivos, objetos, prácticas, circulación de autores, de ediciones, traducciones, etcétera, ¿sí? Lo que nos interesa es cuestionar un poco esta idea que se suele tener donde los países del norte son los centrales y el resto somos los periféricos, ¿sí? Entra todo Latinoamérica en ese caso, y ver que no es tan así, más bien que hay ciertas temáticas en donde los centros son algunos de los países, por ejemplo, latinoamericanos, y la periferia son los países que parecerían ser centros, ¿sí? Por lo tanto, el equipo de investigación plantea como dos grandes objetivos. Uno es problematizar con categorías historiográficas la circulación de saberes y prácticas, y en especial la dinámica de centro y periferia, de la que ahora va a hablar Luciano. Y en segundo lugar, con las diversas temáticas de investigación que venimos llevando a cabo los miembros del equipo, de algún modo ver eso en nuestros propios temas de investigación. Ayer, por ejemplo, yo presenté el genograma, ¿sí? O sea, cómo se dibuja una familia para los profesionales del área de la salud y cómo predomina un modelo norteamericano, pero de qué modo, ¿no? Cómo esto ha jugado en la Argentina y en otros países en función a las circulaciones y qué es centro y periferia en determinados momentos históricos, ¿sí? Entonces son como los dos grandes objetivos del proyecto de investigación. Hoy nos vamos a centrar en el aspecto metodológico, ¿sí? En categorías historiográficas para problematizar la lógica centro y periferia, incorporando los estudios postcoloniales, claramente, ¿sí? Así que, Luciano, no sé si querés seguir vos con la presentación. Bien. Una de las cosas que queríamos plantear muy brevemente es está bastante claro que en los últimos años en la historia de la psicología, en particular en la literatura anglosajona, se ha alcanzado un límite respecto a lo que la perspectiva del mundo no atlántico puede explicar respecto de las psicologías en el resto del mundo.
En un punto es interesante porque ellos han reconocido estas diferencias y por eso han propuesto esta idea de la internacionalización de la historia de la psicología desde ya algunos años, pero al mismo tiempo no parecen tener, o no parecen poder ofrecer herramientas metodológicas relevantes o útiles. En principio, no tendrían por qué hacerlo, digamos, pero por otra parte, el desafío queda en nuestro lado de ver qué tipo de herramientas metodológicas podemos ofrecer nosotros. La cuestión fundamental para pensar este punto es cómo la investigación en la historia de la psicología en América Latina puede pasar a ser relevante, trascendente, tener algún impacto en otras partes del globo, no solamente el contexto atlántico. En este sentido, digamos, una de las cosas que en general los marcos historiográficos de nuestra especialidad tienden a pasar desapercibidos o no terminan de tematizar es un análisis de las asimetrías políticas y materiales, sistemáticas y significativas, pero también los modos en que circulan los conocimientos. En este sentido no se trata de una psicología que se internacionaliza, sino bien de una psicología que empieza a pasar no al nivel de las naciones, sino al nivel de las ciudades, al nivel de las universidades, al nivel de las personas, donde lo que circula no son paradigmas, sino son personas, textos, programas, y que van armando redes que permiten, entre otras cosas, la organización de distintas formas de psicología. Recién veíamos en la presentación de Rosane cómo en Bahía termina recalando Mire López. En este sentido, digamos, en lugar de hablar de una internacionalización de la psicología para ver qué ha sido la psicología en Brasil, en Paraguay, en Colombia, en México, en Somalia, lo que hay que ver es más bien reconstruir ciertos circuitos por donde la psicología, donde los saberes psicológicos han efectivamente pasado, desde dónde y hacia dónde. El punto aquí clave es cómo entender la relevancia de un saber. Por ejemplo, es bien sabido que el psicoanálisis es importante en Argentina, o es el marco predominante. La pregunta en todo caso es, ¿por qué se eligió ese saber y no otro? ¿Por qué ese saber estuvo disponible y no frente a otros? Y eso tiene que ver con los modos en que las comunidades disciplinares eligen sus relevancias y el tipo de discusión que plantean. Esto no tiene necesariamente que ver con las virtudes epistémicas de los saberes, es decir, los conocimientos pueden ser más o menos sólidos o más o menos sostenibles, pero no necesariamente eso implica su legitimación. Pero lo importante de esto es que esto es sabido, más bien lo importante es tratar de ver que las relevancias en los espacios, no a nivel de las naciones, sino a nivel de las ciudades, a nivel de las comunidades, pero también a nivel de problemas más extensos, definen qué saberes son importantes. En un punto, los psicólogos negocian con sus comunidades qué saberes tienen que desarrollar. Esa negociación siempre está históricamente situada. Y en la medida que está históricamente situada, la relevancia de los saberes en un lugar es muy distinto a otros. Por ejemplo, el modo en que el conductismo se ha implantado en Colombia es muy diferente a cómo ha funcionado en Estados Unidos. Porque los problemas de Colombia, las condiciones institucionales y el tipo de debates que se planteaba la academia colombiana han sido muy diferentes. En este sentido, digamos, aun cuando uno hable de conductismo, en rigor la verdad está hablando de organizaciones disciplinares muy diferentes, donde el centro no es un conjunto de teorías o una serie de autores de referencia, sino más bien debates, problemas, condiciones institucionales. Ahora bien, como adelantó mi compañera, la cuestión de centros y periferias es el modo en que nosotros hemos tratado de atender este problema. Aquí, digamos, lo primero que hay que señalar es que la idea de centro y periferia no es nueva, está muy discutida, y en realidad hay que plantear la discusión en otros términos. En principio, que las periferias no son meramente reproductivas, sino que básicamente por el hecho de no pertenecer al mismo contexto, pueden apropiarse de esos saberes y hacerlos funcionar de un modo novedoso o con variaciones inesperadas o imprevistas, o sea, inesperadas e imprevistas en el contexto de origen. En este punto, la dinámica entre centros y periferias pasa por un descentramiento necesario como un efecto de la circulación. Es decir, los saberes en un contexto funcionan de un modo y en otro de otro, aunque sea el mismo corpus de saberes. Pero el descentramiento no es solamente un efecto histórico de la circulación, sino también puede ser una estrategia historiográfica de análisis.
Y en este sentido, digamos, los centros no se definen tanto como identidades. O sea, Estados Unidos no es un centro porque tiene el dinero, porque tiene el poder político, ni porque produce una enorme cantidad de psicólogos y psicologías, sino porque establece una agenda de tópicos, porque define los criterios de legitimación y porque finalmente media entre las periferias, ¿no? Para que un psicólogo latinoamericano sea conocido en otras latitudes, primero tiene que hacerse conocer en Europa o en Estados Unidos. Las periferias, por otra parte, tampoco son necesariamente una identidad, sino que pueden ser utilizadas como una estrategia para introducir cambios en las interlocuciones. Es decir, nuestro carácter periférico en términos latinoamericanos no se trata tanto de dialogar con los centros, sino más bien empezar a dialogar con otras periferias que tengan problemas, debates o condiciones semejantes a las nuestras. En un punto, la comparación del desarrollo de la psicología en Argentina, por ejemplo, con la de Austria o Alemania, simplemente no va al caso o es irrelevante respecto de las condiciones y los problemas que han surgido durante el siglo XX en Argentina. Entonces, aquí el desafío es, bueno, respecto de qué cosas podemos hablar los historiadores de la psicología latinoamericanos entre latinoamericanos, que no pase por un canon de autores o que no pase por una colección de paradigmas, por decirlo así, pero también con qué otros contextos podemos dialogar, que tengan problemas semejantes o interesantes, ¿no? Aquí otro colega estaba hablando de la teología de la liberación, un autor célebre de la teología de la liberación, psicólogo, Martín Baró, por ejemplo, cuando él tenía que tratar de explicar los problemas de la violencia armada y los conflictos de guerra civil en El Salvador, su ejemplo eran estudios provenientes de Israel y los conflictos que había con la frontera palestina, ¿no? En ese sentido, digamos, no apeló a la bibliografía habitual de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, el trauma, etcétera, sino que efectivamente vio un contexto en donde los problemas, las dinámicas, podían ser más semejantes a lo que pasaba en Colombia que Europa y Estados Unidos. Ahí hay un índice, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué Martín Baró está mirando ese lugar, ¿no? Con el trasfondo de ser salvadoreño, con el trasfondo de ser español e instalarse en El Salvador, con el trasfondo del catolicismo. En ese punto, es interesante, digamos, los modelos de circulación muestran más bien cómo nuestras psicologías han sido fuertemente impuras, no se han atenido a ninguna forma de gran marco, incluso dentro de lo que parece obvio, como el psicoanálisis en Argentina, pero en general muestran que las redes, las interlocuciones, han sido mucho más imprevisibles, y eso puede ser una cantera importante para tratar de hallar y de encontrar conocimientos significativos, modos de desarrollo disciplinares específicos o locales, pero sobre todo para dar también una discusión de qué tipo de psicología se supone que puede ser relevante, trascendente, o de qué modos los psicólogos han negociado con sus comunidades qué conocimientos quieren proveer. Entonces, aquí creo que hay un problema nuclear, digamos, que sería la psicología que nosotros ofrecemos en nuestras comunidades. ¿Cómo se articula finalmente con esas comunidades? ¿A quién le hablamos? ¿Por qué le hablamos? ¿O qué tipo de conocimiento estamos haciendo circular? En este sentido, la apuesta del equipo no es solamente ofrecer una herramienta historiográfica, sino en particular poder ofrecer una herramienta que conlleve alguna forma de reflexividad, digamos, y que nos ponga en diálogo con nuestros psicólogos, donde ellos se pregunten por qué hacen lo que hacen y qué efectos tienen lo que hacen, pero también un modo de empezar a articular otro tipo de investigaciones, digamos, donde el punto no sea publicar en History of Psychology las particularidades de la psicología argentina, sino más bien cuáles han sido los desafíos que los psicólogos de nuestra región han tenido compartidos y cuáles han sido las respuestas que han tratado de dar. En ese sentido, digamos, creo que vamos a encontrar o al menos eso es lo que nos ha mostrado nuestra investigación, psicologías muy diferentes o con una cara muy distinta a los rostros que habitualmente vemos en el canon o historias centradas en grandes marcos de pensamiento, o historias centradas en quienes inician las cosas, sino más bien, digamos, historias en donde la psicología no siempre ofrece lo mejor que tiene, pero por otra parte, digamos, es una disciplina aún más variada de lo que ya se muestra, digamos. Pero también lo que nos viene a mostrar es que muchos de los resortes de legitimación y muchos de los modos en los cuales los psicólogos han hecho que su disciplina tenga una presencia en sus comunidades no pasan por las virtudes epistémicas, no pasan por la voluntad de ciertos individuos o grupos, sino que pasan más bien por el modo en que han atendido una serie de
tópicos que son relevantes. Creo que ya he cumplido mis 10 minutos. Sí. Voy a cortar aquí, así podemos pasar a la ronda de preguntas. Gracias. Muy bien. Hay dos opciones. Una, nos vamos directamente a las preguntas, damos un espacio para que Luisa presente un resumen o dejamos correr las preguntas. De entrada preguntaría si alguien, alguno de los asistentes, tiene alguna pregunta para alguno de los presentadores. Yo tengo preguntas, pero no tengo problema si Luisa quiere hacer la presentación. De acuerdo. Boa tarde, me chamo Luísa e eu vou apresentar o trabalho intitulado Formação de Psicologia no Brasil, no caso da história da psicologia. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado, a qual eu defendi agora, em julho deste ano, pelo programa de pós-graduação em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fui orientada pelo professor Sérgio Cirino e pelo professor Rodrigo Miranda. Você pode passar, por favor? Bom, o objetivo do meu estudo foi compreender como a história da psicologia ela está concebida nos currículos dos cursos de psicologia no Brasil e nas discussões das diretrizes curriculares nacionais. Pode passar, por favor. Bom, para eu fazer um mapeamento, primeiro eu fiz um levantamento prévio na plataforma digital do EMEC, que é uma plataforma do Ministério da Educação. Eu fiz esse levantamento no ano de 2019 e nesse ano, no ano passado, eu verifiquei que existiam 693 cursos de psicologia funcionando no país. Então, sendo esses cursos, 9% desses cursos eles eram públicos e 91% dos cursos privados. Só vou dar um clique que vai aparecer o mapa, Mayra. A predominância, maior dos cursos na região sudeste, com 19%. Pode passar, por favor. Bom, eu listei 267 cursos que, no final, eu trabalhei, na verdade, com 61 cursos em instituições públicas e 200... Aí eu tive de ter alguns critérios, para fazer essa listagem. A primeira delas, como eu já mencionei, que foi essa busca no site do EMEC, visto que o EMEC só me dá a quantidade de cursos e o nome das instituições de cada região do país. Então, para eu ter acesso às matrizes curriculares de cada instituição, eu tive de ir em cada site de cada instituição. Eu trabalhei com a distribuição percentual de 30% dos cursos de psicologia para as instituições privadas. Pode surgir uma dúvida a respeito do porque eu não trabalhei com um montante cheio, Porque ao longo do levantamento, eu fui verificando que existia um fenômeno de repetição, nesse modelo de matriz curricular. Então, independia se eu trabalhasse com um número maior, então com um número menor, esse fenômeno ele ia continuar aparecendo. E eu trabalhei com o valor total de instituições públicas, naquela época, que eram 61. Feito isso, eu criei uma ficha de coleta de dados, que fui alimentando e que depois eu gerei gráficos, para melhor poder visualizar esse mapeamento. Pode passar, por favor. Bom, um dos primeiros resultados esse gráfico é a relação dos componentes de história da psicologia nas instituições públicas e privadas. 29% das instituições públicas das quais eu trabalhei têm os componentes de história da psicologia nas suas matrizes, e eu trabalhei apenas com aquelas que tinham o nome componente de história da psicologia, apenas história da psicologia. E 61% das instituições privadas possuíam esses componentes de história da psicologia. Pode passar, por favor. Bom, dá um clique, por favor, mais. A oferta dos componentes de história da psicologia concentra-se nos primeiros semestres iniciais, e, enfim, liderando aí o primeiro semestre e sendo ofertado até o terceiro semestre. Pode passar, por favor. Aqui já é o meu mapeamento do ensinamento de história da psicologia nas instituições públicas, na qual o Nordeste ele lidera, seguido do Sudeste, do Sul,
do centro-oeste e da região norte. Esses números, eles se invertem, né, quando a gente fala das instituições privadas. Passa, por favor. A maioria se concentra na região sudeste, né, seguida da região sul, nordeste, do centro-oeste e do norte. Pode passar. Bom, a nossa discussão, a gente parte do ensino da história da psicologia aqui no Brasil, e do seu percurso histórico, né, e não deslocado também do percurso da psicologia enquanto área de conhecimento, de formação e de ensino. Eu trago também uma problematização feita por Delziger em 1994, na qual ele menciona sua preocupação de que a história da psicologia ela estivesse sendo muito mais absorvida por historiadores, né, do que por psicólogos. E depois, em 2013, Bernes e Scott, eles fazem uma pesquisa em universidades canadenses para tentar responder essa indagação, né, feita por Delziger, se ainda existiria um futuro para a história da psicologia. Bom, eu parto também da discussão de que a história da psicologia ele é um conteúdo frequentemente presente, né, nessas matrizes de instituições e por que ele se faz tão presente, né, e, assim, tão frequentemente, né. Pode passar, por favor. Eu analisei documentos oficiais que regulamentaram o ensino, a profissão da psicologia. Então, eu passei por documentos que vão desde da primeira proposta do curso de psicologia, em 1932, até, por exemplo, a resolução 1071 de 2019, né, que inclui a proposta das diretrizes para os cursos de graduação em psicologia e que está aguardando a homologação ainda do Ministro da Educação aqui. E, assim, esses documentos, mais uma vez, eles reafirmam a importância, né, da história da psicologia nas matrizes desses cursos de psicologia. Pode passar, eu já estou finalizando, pessoal. Então, o que a gente encontra, né? Esse protagonismo das instituições privadas no ensino de psicologia no Brasil. Se a gente compara, né, o número de instituições públicas que nós temos com as privadas, que são muito maior, e com certeza já deve ter aumentado nessa diferença aí de um ano. Uma maior concentração de cursos, né, no eixo Sudeste-Sul, porque apesar dos incentivos, né, para o desenvolvimento científico, como, por exemplo, proporcionado pelo REUNI, que é a reestruturação do ensino superior nos interiores do Brasil, ainda a maior concentração, né, e esses recursos para o desenvolvimento são para esse eixo Sudeste-Sul. Essa padronização, que também acho que tem uma relação direta, né, com a proposta das diretrizes, né, a fim de organizar as suas matrizes em torno dos eixos e das ênfases, né, as quais o curso ele vai sendo construído. Uma reprodução da lógica neoliberal de ensino, o fenômeno de privatização de instituições de ensino, e que isso começa lá pela década de 90, com um forte impulso, e que a história da psicologia, ela sempre esteve presente no percurso, né, para regulamentar a profissão e o ensino da psicologia, que embora não aparecesse de forma tão explícita nos documentos nos quais eu analisei, mas ela faz parte de todo esse percurso. Eu agradeço, e é isso. Enfim, estou aberta para perguntas. Obrigada, Mayra, pelo apoio aí. Foi nada. Obrigada, Luísa. Nada. Gracias, Luisa. Entonces, pasaríamos a la sección de preguntas. Les agradecería si para hacer una pregunta a alguno de los ponentes pueden activar la manita que está en la parte de arriba de los videos de los presentadores. Luciano. Nada más tienes cerrado el micrófono. Sí, ahí estoy. Yo tenía una pregunta, dos preguntas tengo.
Una para el trabajo de María Celeste, que, bueno, Patricia, Rosa, que presentó Silvio. Me gustaría preguntarles de qué psicología se hablaba en los círculos que ellos comentaron, ¿no? Digamos, creo que la relación entre psicología y religión no está del todo trabajada en Argentina, es un espacio de vacancia, pero ellos comentaron básicamente el modo en que se organizaron en términos de un activismo político, pero me gustaría saber qué psicología estaban considerando, digamos, cuál era el papel del saber psicológico para ellos en esos debates. También tenía una pregunta para Rosane Sousa, que me llamó la atención que ella haya encontrado una presencia tan clara de mujeres en la carrera de Bahía. ¿Ella tiene alguna hipótesis de por qué se dio esta feminización de la carrera, digamos? Y también me gustaría preguntarle si esa feminización se sostiene, porque si sigue siendo así hoy en día, creo que habla de un proceso más denso, digamos. Esto lo digo porque en Argentina las carreras de psicología están muy feminizadas, pero esto es muy estable desde la década del 50, lo cual habla, digamos, que a pesar de dictaduras, crisis económicas, transformaciones culturales, la psicología sigue siendo, digamos, un espacio propiamente femenino, lo cual habla de dinámicas específicas, ¿no? Eso es todo. Gracias, Luciano. Silvio. Sí, Luciano. Sí, en cuanto a la psicología y lo que ellos estaban tomando en su momento, bueno, era todo, convengamos que a partir de 62-65 se hace el Concilio Vaticano II y hace toda impresión en cuanto a este concepto, lo que es como un objeto conceptual la liberación, y por tanto ellos van tomando lo que sería una psicología de liberación. Están muy imbuidos de lo que sería, lo que hablabas vos de Martín Baró, y también, digamos, van a ir más hacia la vertiente de Camilo Torres, que Camilo Torres es un sacerdote que después deja y, digamos, pero que toma las armas, pero, digamos, es de la línea Martín Baró, pero en la acción como tal, digamos, por eso este grupo se caracterizó por eso, por ser un grupo que después va a terminar formando parte de Montoneros. Pero básicamente es en esa línea, ¿no? En la línea de la teología de la liberación, que es todo lo que se da en ese contexto, como un movimiento crítico que parte de eso, de la filosofía, la teología de liberación, con este afán de querer liberar a la persona desde la psicología también. No sé si era eso más o menos lo que... Luciano. Sou eu? Sim. Sim, Luciano. A questão da feminização do curso de psicologia, na verdade, a presença feminina na psicologia no Brasil, ela é, digamos assim, comum a todos os estados brasileiros, até hoje, no sentido das pesquisas que a gente tem. No caso da Bahia, especificamente, o período estudado realmente é muito significativo e eu encontro como respostas para esse grande número de mulheres, no caso da Bahia e no caso de Salvador, relacionado à modernização da cidade, do estado, e o processo também de que as mulheres começam a ingressar no mercado de trabalho, é uma questão econômica também, pelo ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Salvador, especificamente no período, teve um grande êxodo, digamos, do interior. A cidade cresceu muito na década de 70 com a vinda de estudantes, entre outros profissionais, para estudar em Salvador, morar aqui. Na época, nós não tínhamos universidades, nem faculdades no interior da Bahia. Então, a vinda das meninas e dos meninos para estudar em Salvador era muito comum. Um outro fator que a gente identifica pela presença tão forte das mulheres no curso é o fato de que a psicologia está muito associada, naquele momento, ao campo educacional. Então, as mulheres ingressavam na psicologia muito associado com a ideia de uma formação ligada à escolaridade, na educação,
exercício do professorado. Um outro fator está associado também à religiosidade. A psicologia, naquele momento, estava muito ligado às instituições religiosas, que foram as primeiras a formar cursos de psicologia. Então, esse fenômeno, primeiro, não era um fenômeno só na Bahia, era um fenômeno que acontecia no Brasil, até no sentido dos dados que a gente tem, mas eu não tenho dados, não existem dados em relação à Bahia. Eu posso dizer que eu, de certa maneira, sou pioneira na apresentação desses dados, e a gente não tem essa verificação desse número, se ele se mantém após esse período. O que eu falo empiricamente é que, quando eu fiz o curso de psicologia, na década de 90, havia também um contingente muito grande de mulheres, mas já não era tanto quanto eu imagino que havia já uma presença masculina mais forte. Eu acho que isso diminuiu na década de 90 e ainda é menor atualmente, mas nós não temos dados, isso é apenas uma inferência que eu estou fazendo, a partir da minha própria experiência como aluna. Certo? Não sei se eu te respondi. Gracias, Rosane. ¿Habría alguna otra pregunta del público? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o grupo que se apresentou. Eu entendi que era uma pesquisa coletiva com o Luciano e o Sebastião Benítez sobre essa questão de centro e periferia, e no sentido de compreender quais autores vocês estão utilizando para discutir essa questão de centro-periferia e de que modo o conceito de indigenização do Danziger tem servido a vocês para fazer essas reflexões nas pesquisas que vocês desenvolvem. ¿Quién guste contestar del grupo? Sí, respondo yo rápidamente. En realidad, para la idea de centro y periferia, son categorías que no retomamos de los autores típicos de las teorías de la periferia de los 60s y 70s. En principio, la referencia más bien Pablo Kramer, que es un sociólogo de la ciencia en Argentina, que ha trabajado el tema de la periferia, pero en contexto actual, con ciencias modernas y en un contexto de internet, tecnociencias, etc. En ese sentido, digamos, nuestra noción de centro y periferia es más bien, o el modo en que hemos armado estas categorías es nuestro, digamos. Hemos leído una serie de autores, Restrepo Forero también de Colombia, pero tratamos de discutir y proponer, digamos, una idea propia en donde esas categorías han sido muy discutidas, pero tratamos de darles un contenido conceptual nuevo y ajustado a lo que nos parece puede ser productivo a la historia de la psicología. Digamos, no tiene una pretensión de ser categorías de explicación mayor respecto a dinámicas geopolíticas o algo por el estilo. Respecto de la cuestión de indigenización de Danziger, efectivamente lo hemos trabajado. A nosotros nos parece un concepto más bien débil, es decir, la noción de indigenización de Danziger es una versión simplificada de lo que los estudios de recepción ya hicieron en el campo de la crítica literaria hace mucho. Y en ese sentido, digamos, nos basamos más en ese tipo de textos y en algunos autores que tratan de retomar el problema de, uno podría decir, la incorporación de saberes en un contexto local que tienen una tradición latinoamericana. En lo personal creo que Roberto Schwartz es una figura clave para entender este tipo de procesos, una clave de una historia intelectual y un pensamiento político, pero también hay una serie de autores que uno podría poner dentro del marco postcolonial, como Quijano, que también tiene una serie de indicaciones. En ese sentido, estos autores nos parecen de una tradición, si se quiere, europea continental de la crítica literaria y latinoamericana del ensayo político, nos parecen mucho más productivos que la noción de indigenización de Danziger.
no solo porque son mucho más sofisticados conceptualmente, sino porque muchos de los problemas que tratan son mucho más adecuados a los problemas que se nos presentan con las fuentes que tenemos en Argentina, que más bien la noción de indigenización. Yo creo que Danziger, de todos modos, está en la buena senda a la hora de pensar las cosas en términos de indigenización, pero como modo de presentar la cuestión de la incorporación de la psicología, nos parece limitado, o al menos hay versiones más sólidas y mucho más ricas para pensar una serie de matices que la que ofrece Danziger. Gracias, Luciano. ¿Habría alguna? Bueno, aprovecho para retomar uno de los comentarios que había hecho Luciano hace un momento también respecto a en qué marco podría hablarse acerca de una historia comparada en Latinoamérica acerca de la historia de la psicología, o cuáles son los temas o los marcos en los que podría compararse el desarrollo en los diferentes países en donde se ha desarrollado la disciplina. Si entendí bien el comentario, Luciano, me parece que hay, justo es esa etapa en la que estamos comenzando ahora, que era también lo que decías tú en términos del agotamiento que tiene el recuento histórico en Norteamérica o en Estados Unidos, y me parece que la CIP o asociaciones como la que organiza el evento de ahora, justo se disponen, digamos, los escenarios para esas discusiones. Lo interesante es lo que viene enseguida, digamos, el justo encontrar esos marcos, si son marcos teóricos, si son marcos contextuales, si son paralelos históricos quizá, en donde uno puede encontrar circunstancias semejantes o desarrollos culturales semejantes que promueven el desarrollo de la disciplina en ese sentido. No sé si tú habrías pensado algún otro marco de discusión o algún otro punto en donde se pudieran comparar, a lo mejor, como decías, no necesariamente países de acá, sino también, decía Somalia, pero bueno, en algún otro país en donde la disciplina se haya desarrollado. Sí, yo tengo una serie de ideas personales respecto a qué temas pueden congregar una historia de la psicología en América Latina. Por supuesto, en algunas cosas, digamos, hay circuitos a reconstruir y esto depende más de las fuentes y evidencias y el trabajo de archivos que en realidad los presupuestos, ¿no? Pero haciendo algunas, uno podría decir, algunas conjeturas más o menos informadas. Algunos de los temas que cruzan con varias regiones de América Latina. Ahora, un problema clave, digamos, y que tiene una historia a largo plazo es la cuestión del cristianismo. Me parece que en general es un tema relativamente lateral en los estudios de historia psi. Y en particular la relación de la psicología con las derechas. Hay muchos trabajos sobre, y yo lo he hecho, de la relación de la psicología con las izquierdas. Pero la presencia de la universidad privada, digamos, en América Latina. Y por otro lado, las condiciones políticas habituales de América Latina, entre golpes de Estado, crisis, etc., muestran que las izquierdas, aunque pueden haber sido muy renovadoras en un sentido intelectual,
no necesariamente fueron los actores que impulsaron la implantación de la psicología como una disciplina a una escala nacional o regional. En ese sentido, me parece que faltan partes del puzzle que son importantes, sobre todo cuando uno ve que las derechas latinoamericanas han estado muy conectadas y siguen muy conectadas, por supuesto. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, hay circuitos de distribución de autores, ideas, referencias, modo de organización, que probablemente se compartan bastante más de lo que a priori pensamos, o no, pero bueno, en todo caso es un punto a rescatar. Ahí hay dos temas, entonces, psicología y religión por un lado, cristianismo en particular. Psicología y derechas, uno pareció al menos en el siglo XX, donde uno puede hablar de derechas más claramente formadas. También un tema clásico que en general los psicólogos tampoco tematizan mucho es la diferencia entre ciudad y campo. Es decir, la psicología es una disciplina fundamentalmente urbana y pasa en las capitales de nuestros países. Entonces, en ese punto también, bueno, ver qué tipo de psicología tenemos, también habla de a qué población la psicología le ha estado hablando, o qué tipo de incumbencias, ¿no? Y en ese punto, bastante semejantes, no sé si con Brasil o con México, que son países no necesariamente tan centralizados como el caso de Chile, Argentina, ¿no? Pero en general los países más centralizados, con capitales bien claras, sí pueden tener algunos rasgos para compartir por ese lado. Se me ocurren otras, algunas no involucran a Argentina, el problema del indigenismo en general, o sea, la cuestión indígena es muy importante en Perú y México, no es tan importante en Argentina y Uruguay, por ejemplo. O en lugar de hablar de países, no es muy importante en la ciudad de Buenos Aires, entonces, bueno, ahí también hay una serie de cuestiones. Yo tengo algunas, no, se me ocurren muchas pistas, ¿no? Pero la clave no es fundamentalmente, y en esto acuerdo con vos, el contexto en donde empiezan a aparecer eventos como este u organizaciones que nos permiten empezar a conectarnos, ¿no? Y empezar a trabajar de un modo colectivo. Creo que a todos les resulta más fácil que encontrar libros y fuentes europeas y Estados Unidos que de Colombia. Yo cuando me quiero enterar qué pasó en la historia peruana, me cuesta un montón. Digamos, no está, digamos, los archivos no están tan disponibles, entonces en un punto, digamos, el esfuerzo para construir entre el diálogo entre periferias, diría yo, que con los centros. De vuelta, no quiero decir que con esto que las periferias tengamos un lugar inferior, negativo o reproductor, sino más bien la cuestión que las disciplinas, en particular la psicología, tienden a estar muy mediadas por los centros y quizá, digamos, sea más interesante un tipo de discusión entre las periferias, digamos, o entre las periferias, entre comillas. Digamos, ese sería un poco el ejercicio que estamos tratando de hacer. Un ejercicio que no es fácil, hay publicaciones, uno si ve las publicaciones de historia de la psicología en América Latina, hay varios, en Chile se han publicado, en Perú también, uno lo que ve es una colección de países, lo cual es bastante interesante, ¿no? Es difícil encontrar una historia de América Latina, pero basada en problemas, ¿no? O basada en ciertas prácticas. Lo que tenemos es, bueno, tal persona en tal país, ¿no? Tal persona en tal país. Y bueno, en un punto, digamos, no está mal hacer historia de ese modo, pero no es una historia que invita al diálogo en ese punto. O que sea una historia generada de cierta forma de interacción. Voy a contar solamente una anécdota y con esto termino. Yo estoy trabajando con un investigador de Córdoba, Fernando Ferrari, que él maneja el archivo de Gregorio Berman, que era un psiquiatra muy importante en Argentina. La cuestión es que Gregorio Berman fue a batallar, digamos, a la Guerra Civil Española como psiquiatra y volvió. Y se trajo muchísimos papeles. Muchos de los papeles sobre la atención psiquiátrica en España se perdieron, con lo cual el archivo que está en Córdoba es mucho más rico que la mayoría de los archivos españoles. Con lo cual el intercambio, digamos, con él, pudimos establecer un vínculo de intercambio con España, en donde son los españoles los que vienen a buscar información sobre la Guerra Civil Española a Córdoba, digamos. En ese punto, y ese archivo estaba ahí, es cuestión de buscar esas cosas, y es cuestión de pensar, bueno, los autores viajan y tienen experiencias y las experiencias de viaje son importantes. Entonces quizá hay fuentes, documentos y la pregunta es, bueno, ¿acaso no ha habido autores que han viajado dentro de América Latina? Solo con los exiliados tendríamos una lista inmensa. Entonces el punto es, bueno, ver qué ha pasado con las fuentes, con los papeles, con los archivos. Ese tipo de trabajo me parece que puede congeniar con un
digamos, ese tipo de trabajo de fuentes puede congeniar con el marco historiográfico que estamos tratando de trabajar o de desarrollar en nuestro equipo de investigación. Yo estoy acá oficiando un poco portavoz, pero este es el trabajo de nuestro equipo, digamos, como ya lo presentó Florencia, que es la directora. No sé si te respondí o me fui un poco por las ramas. No. Y bueno, a propósito del trabajo de Fernando, también pues habría que destacar, está empujando las traducciones de Danziger al español, que bueno, es ventajoso para todos. Sebastián, tienes la mano tú levantada. Sí, me permito agregar un detalle nomás del trabajo del equipo, y que tiene que ver más bien no solo con nuestros objetivos, sino con las dificultades con las que nos solemos encontrar, y que tiene que ver justamente con esa tensión entre lo local y lo externo, incluso dentro de la configuración de nuestros propios países. Digamos, hay algo en donde, como bien decía Luciano, es probable que yo conozca mucho más, incluso a mi pesar, sobre psicoanálisis vienés de fin del siglo XIX, principio del XX, que es sobre la psicología en Córdoba o en Salta, por decir algo. Digo, ni hablar de pensar en la tensión, como decía recién Luciano, entre lo urbano y lo no urbano. Y muchas veces, nuevamente, uno se propone quizás hacer estudios en la Argentina y termina reproduciendo esa lógica centralista de hablar de simplemente, digamos, la versión metropolitana de Argentina, que a veces incluye Córdoba, con suerte, si uno se extiende un poquito. Entonces, me parece que es sumamente interesante pensarlo como algo a problematizar, digamos, no solo en términos de la cuestión metodológica, sino además por una cuestión ético-política, digamos, de repensar también el modo en el cual nosotros producimos conocimiento en función de muchas veces reproducir la lógica de centro-periferia dentro de nuestras propias comunidades o dentro de nuestros países, invisibilizando lo que nosotros consideramos que pueden ser periferias o centros en función de, a veces, intereses locales. Entonces, nuevamente, para nosotros es un desafío que me parece que todos estamos planteando, e incluso como una dificultad, poder traspasar, digo, trabajando con esa lógica de centro y periferia, también poder traspasarla, digamos, poder torsionarla un poco y poder ver de qué modo se hace productiva esa tensión. Seguro. En México se reproduce el modelo así justamente porque, bueno, la UNAM no solo tiene una matrícula más grande que cualquier universidad en el país, sino tiene los archivos de la fundación. Pero si uno lee la historia de México a principios del siglo XX, parece que todo ocurriera en el centro de la ciudad, la fundación de las universidades y todo, y más bien resultan hallazgos afortunados en encontrar la publicación de libros en otras ciudades importantes del interior del país. Entonces parece que tenemos una misma dinámica que reproducimos a lo mejor sin darnos cuenta de centro y periferia justamente. No sé si habría preguntas de alguien más. Luciano. Nada más está silenciado. Yo tengo una pregunta para las ponencias que fueron sobre la enseñanza de la historia PSI. Y me gustaría preguntarle, bueno, nosotros también enseñamos, pero me gustaría saber de sus contextos cuáles son las principales dificultades para enseñar la asignatura. Entiendo que las asignaturas, digamos, tienen un lugar muy, o sea, la historia de la psicología como curso tiene un lugar muy diferente en función de el tipo de plan de estudios en general de las carreras, y también los presupuestos de los alumnos. Nosotros típicamente nos encontramos con el presupuesto de la mayoría de los psicólogos en Argentina. Les interesa hacer clínica, digamos, siguiendo un modelo psicoanalítico. Entonces la historia les parece directamente un conocimiento accesorio, y nuestro principal desafío es mostrarle, bueno, cómo es que la historia es relevante. Pero de todos modos contamos con cierta ventaja de que el psicoanálisis tiene una cierta formación humanista, entonces hay una puerta por donde entrarle, digamos, hay modos en donde podemos ¿no? aprovechar algunas de los presupuestos de los alumnos. Pero en todo caso me gustaría escuchar de ustedes cuáles son las dificultades que ustedes sienten más problemáticas. Seguro. Nos quedan 8 minutos, pero Audrey, si quieres comentar algo.
Bueno, creo que valdría la pena subrayar la versión escolarizada de la historia. Creo que es algo con lo que llegan muy impregnados a la universidad y termina por estorbarles. Y creo que si en mi caso particular, si algo me ha mantenido 15 años dando esta clase, es el momento en que ellos pueden transformar esas versiones escolarizadas y darse cuenta que se les invita a pensar con mayor complejidad sobre quiénes son ellos en su contexto y los alcances que puede tener una psicología mucho más, pues más compleja. Entonces creo que la versión escolarizada de los grados anteriores, que es una inercia durísima que viene del sistema educativo históricamente, que va determinado así, es algo que les estorba, pero es muy bonito ver cómo se puede romper en el aula de clase ese tipo de estereotipos y la invitación a que puedan pensar de una manera diferente. Ok. Rosane? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Silvio, quando ele se refere ao trabalho dele, que eu achei muito interessante sobre esse acampamento, e pelo que eu entendi, o meu pouco conhecimento do espanhol, que se tratava de um movimento muito ligado à base eclesiástica, muito ligado aos grupos religiosos. Nós tivemos aqui na Bahia a presença forte de um psicanalista que vocês certamente conhecem, o Emílio Rodrigues. Emílio Rodrigues teve uma participação importante num movimento que ocorreu em Córdoba, que ficou conhecido como Cordobazo. Esse movimento que você se refere, Silvio, tem a ver com Cordobazo? Está envolvido com aquele período de turbulência política em que os psicanalistas se mobilizaram ou não tem nada a ver? ¿Ficou clara mi pregunta? Sí, si quieren contesto yo. Sí, de hecho, en la agrupación, la asociación participó fuertemente, digamos, tenía fuerte relación con con los sindicatos acá en Córdoba, con movimientos políticos, con los partidos políticos y con los distintos integrantes también que organizaron el Cordobazo. Y de hecho, como decíamos nosotros, lo que particularmente distinguió esta agrupación en relación con otras, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que pertenecían a una universidad privada y católica, es que luego se convierten en una fuerte asociación militarizada, digamos, y participaron fuertemente no solo en el Cordobazo, sino también en la toma, por ejemplo, de acá de una ciudad que fue La Calera, que fue una de las primeras que participaron en los montoneros, aquí en Córdoba. Y bueno, y eso marcó fuertemente también la carrera en la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Católica. La carrera comenzó en el 59, cuando comienza la Católica, pero en el 76 se cierra la carrera en la universidad. Y recién 30 años después, en el 2006, se reabre la carrera de psicología en la facultad, en la universidad privada de la Católica. Fueron fuertemente perseguidos los estudiantes también y quedaron como fuertemente también ellos, me parece que estigmatizados. Eso también hablaba ayer Klappenbach en relación a esto. Y sí, ellos participaron, de hecho, participaron, Tosco, que era la figura principal, dio conferencia en la Universidad Católica y hay publicaciones en que les agradece a la agrupación la participación y la organización, digamos. Se tenía información de que habían participado también asociaciones y agrupaciones, y pensábamos que siempre eran de la Universidad Nacional de Córdoba, pero la privada, digamos, también había participado fuertemente por esta ideología que más de izquierda, más de necesidad de realizar un cambio que estaba muy asociado con la teoría de la liberación. De acuerdo.
Bueno, nos quedan 3 minutos. Básicamente me gustaría agradecer a los ponentes, a la audiencia que tuvimos, a los organizadores, y ojalá haya suficientes razones, pretextos, detalles, motivos para en el siguiente encuentro continuar el diálogo y, bueno, pues seguir planteándole preguntas a la historia de la psicología. Muchas gracias y nos desconectamos entonces para que se pueda seguir utilizando la sala. Nos vemos más adelante en el evento. Gracias a todos. Chau a todos, cariños. Chao. Chao, buen día a todos. Chao, buenos días. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.